En el cristianismo, el cuerpo sufriente de Jesús pasó a primer plano por una decisión política tomada aquí, en İznik, Turquía, antiguamente conocida como Nicea. Históricamente, Nicea se asentaba en la agitada frontera entre el oriente y el occidente del Imperio Romano. Aquí es donde empieza mi viaje para descifrar la fijación del cristianismo por el cuerpo y la sangre. ¿Por qué aquí? En el año 325, el emperador Constantino convocó aquí un decisivo concilio de eruditos cristianos y líderes religiosos. Tendría un profundo efecto en la iglesia cristiana primitiva. Constantino, a causa de una visión milagrosa, creía que Jesús le ayudó a conseguir el poder de Roma. Bajo Constantino, lo que había sido un culto ilegal y clandestino fue reconocido oficialmente. Más tarde se convertiría en la religión oficial del imperio. Constantino esperaba lograr la unificación de su imperio bajo un único Dios cristiano, Jesús, y reinar sobre la edad de oro del cristianismo. Pero no había una iglesia cristiana unificada. Al contrario, había muchas sectas, cada una con su propia visión de la cristiandad. En esa época la fe no era algo superficial que la gente se quitaba con la ropa del domingo. Era algo que lo impregnaba todo y a todos. Discutían, se peleaban y discrepaban sobre ella. Las discrepancias amenazaban con destruir el Imperio Romano. De hecho, las grandes ciudades de Alejandría y Nicomedia estaban preparadas para la guerra por sus diferencias teológicas. El motivo del conflicto no era definir quién era Jesús, sino qué era. ¿Cuál era la naturaleza del Dios cristiano? En Irlanda, cuenta la leyenda que San Patricio utilizó un trébol de 3 hojas para explicar la compleja naturaleza del Dios cristiano: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno por separado, pero coexistiendo como un grupo de 3, una Trinidad, formando un Dios. Las partes de la Trinidad debían coexistir, pero ¿el Padre no debería existir antes que el Hijo? ¿Cuál era la relación entre el Dios Padre y el Dios Hijo? ¿Eran iguales? ¿O el Padre era más importante que el Hijo? ¿El Hijo era divino o una persona de carne y hueso? En Alejandría había un presbítero muy conocido llamado Arrio que sostenía que hubo un tiempo en el que Jesús no existía, que era la primera de las criaturas creadas por el Padre para ser instrumento de todas sus creaciones y que era inferior al Padre. Esta postura, que veía a Jesús fundamentalmente como humano y creado por Dios, fue conocida como la herejía arriana y suscitó gran indignación en la Iglesia cristiana. Constantino, siempre tan pragmático políticamente, ya había tenido bastante. Ordenó a los obispos y a los eruditos que se reunieran en concilio en Nicea. Su mandato fue resolver el conflicto abierto sobre la naturaleza de Cristo. La facción de Alejandría estaba liderada por un hombre que se haría famoso como defensor de la ortodoxia cristiana frente a la herejía del arrianismo. Su nombre era Atanasio, un hombre tan perseverante en la defensa de la fe que fue apodado Athanasius Contra Mundum,
Atanasio contra el mundo. La facción de Nicomedia estaba liderada por Arrio, un poderoso y persuasivo presbítero, un compositor de canciones populares que difundían su mensaje entre la gente. Yo, Arrio, declaro que si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, entonces Padre e Hijo no pueden ser la misma sustancia. Por consiguiente, Jesús es como el Padre, pero no lo mismo ni igual. El portavoz de Alejandría proclamó lo que se convertiría en la postura ortodoxa de la Iglesia cristiana. Declaramos que Jesús el Cristo es de la misma sustancia e igual que Dios Padre. La facción de Alejandría se impuso en el debate. Arrio y los que compartían su opinión fueron tachados de herejes. El concilio redactó el Credo Niceno, que durante décadas se convirtió en la declaración oficial de fe del Imperio Romano. Todo aquel que no lo aprobara se enfrentaba al exilio. El gran debate sobre la naturaleza de Dios tomó una clara dirección en Nicea. Jesucristo era una persona de carne y hueso, y Dios a la vez. El credo niceno sigue siendo creencia esencial para los cristianos, recitado hoy en multitud de versiones y en más de 100 idiomas por todo el mundo. Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero, que se encarnó, se hizo hombre, sufrió y murió. Let us stand now as we profess together our faith. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. A través del sufrimiento de la carne, Jesús, Dios y hombre, se convirtió en el sacrificio definitivo. Un sacrificio que llevaría la salvación a todos los cristianos. Pero, según he descubierto, protestantes y católicos tienen visiones distintas. Mientras que los católicos han adoptado el culto al sufrimiento físico, los protestantes lo han rechazado en favor de un enfoque más fuerte hacia la palabra escrita de la Biblia. Pero sea cual sea la denominación que reciba un cristiano, el cuerpo y la sangre son fundamentales para su fe. Y esto se debe a una crítica decisión tomada en Nicea en el año 325. Allí fue donde un debate de gran carga política sentó las bases de la doctrina cristiana actual. Jesús era de carne y hueso, verdadero hombre y verdadero Dios.